Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro e invoquemos el nombre de nuestro gran Dios. Padre, Señor, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad inmerecida, única de exponer tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti, Señor, imperfectos como somos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Ahora, Dios, te rogamos que a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú nos ministres, tú nos cambies, tú nos transformes, Señor, para tu deleite, Señor, para tu beneplácito, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como Jesucristo. Sabes que solo no podemos. Te necesitamos en esta tarea, Dios. Te clamamos, te suplicamos, te imploramos, te rogamos, Dios, que hables a nuestras vidas para tu gloria, Señor, y para el bien de tu pueblo, Señor. Todas estas cosas, como bien ustedes saben, en estos días han habido varias manifestaciones por la muerte de George Floyd. En estas manifestaciones, cuando se termina, quedan, por decirlo así, mucha suciedad, quedan muchos desechos, muchos regueros. Hay una ciudad en Nueva York llamada Buffalo, y en esta ciudad de Buffalo hay un joven llamado Antonio. Antonio es un joven que terminó la preparatoria, apenas tiene 18 años. Y este joven, al ver su amada ciudad, su amado pueblo en tales condiciones de destrozo, decidió de una manera proactiva, sin que nadie le dijera nada, pasar por una tienda, comprar unas bolsas, comprar escobas, comprar un recogedor, y desde las 2 de la mañana Antonio se puso a recoger todos aquellos desechos, toda aquella pudrición y todo aquello que había quedado allí. Antonio estuvo alrededor de 8 horas trabajando de manera incansable, de forma proactiva. Este joven, cuando llegaron las demás personas a ayudarlo, casi había terminado toda la labor. Nadie tuvo que mandarlo, nadie tuvo que pedirle nada. Por puro agradecimiento, las personas del pueblo tuvieron varios detalles con él. Entre ellos le regalaron un Ford Mustang del año 2004 convertible que se parecía mucho al que tenía su difunta madre. Otro señor quiso darle el seguro del carro por un año entero gratis, y entre diferentes personas que reunieron para ayudarle a él, le pudieron pagar una beca completa en la universidad que había estudiado su familia. ¿A dónde quiero llegar, amada iglesia? El título de esta predicación en esta tarde es Ocupándonos en nuestra salvación para el deleite de Dios. Escuche bien, amado hermano. Ocupándonos en nuestra salvación para el deleite de Dios. ¿Y qué es lo que yo les propongo? Yo les propongo que los creyentes tenemos que ocuparnos en nuestra salvación para el deleite de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo ocuparme en mi salvación para el deleite de Dios? Me suena un poco extraño eso. Vamos a ver que los creyentes debemos ocuparnos en nuestra salvación para el deleite de Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Y la primera manera en la que lo podemos hacer es de una manera proactiva. Los creyentes debemos ocuparnos en nuestra salvación para el deleite de Dios en una manera proactiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Otra forma que lo pudiera expresar es que esta es nuestra parte en la salvación. Esta es nuestra parte. Y vamos a estar viendo el versículo 12 para explicar este punto. Nuestra parte en la salvación. ¿Cómo es esa parte? Debe ser de manera proactiva. El diccionario dice que el comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura en lugar de solo reaccionar. Todos nosotros, la mayoría en nuestros trabajos, tenemos muchas cámaras que están constantemente observando lo que hacemos. Si no fuera por esas cámaras, posiblemente muchas personas, su producción en el día fuera bien baja. Las personas necesitan una supervisión constante, necesitan que los estén mirando. Pero un trabajador proactivo no necesita que el jefe esté constantemente al lado de ellos o que alguien los esté supervisando, sino que de manera natural este trabajador va a hacer las tareas que le toca,
más cuando es un trabajador creyente, cristiano, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Los creyentes debemos ser proactivos en la manera en que obedecemos a Dios. Ahora vemos aquí el versículo 12, el hermano Kidani lo ha leído, y el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestro amado Pablo? Nuestro amado Pablo le está pidiendo a los creyentes de allí de Filipo que sean proactivos en su obediencia. Él le está diciendo: no solo cuando yo estoy, sino en todo estado ahí en Filipo. Y de allí desde Roma le escribe una carta: Señor, sean obedientes a la palabra del Señor. Yo quisiera invitarle ahí en el capítulo 1, verso 27, para recordar un poquito para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes como lo hace. Pablo tiene un mandato que dar. Pablo tiene un imperativo que va a dar. Pero ¿cómo lo hace? Pablo no apela a todas sus cualificaciones, sino que se dirige así. Versículo 12. Y dice: por tanto, en su corazón les comentó que Dios era testigo de cómo él los amaba con el amor de Cristo. Ahora le dice: amados míos. Un apóstol, alguien del rango de Pablo, que había visto al Señor Jesucristo, se va a dirigir a esta iglesia. Le dice: yo quiero que me obedezcan de forma proactiva en todo tiempo. ¿Y cómo se dirige? Le dice: amados míos. Recuerdo la primera vez que un creyente, precisamente en esta iglesia, me escribió un mensaje de noche. Eran como las 9 y pico, 10 de la noche, y recuerdo que me decía: te amo. Yo me impresioné, le dije a mi esposa: ¿me ama? Yo sabía teológicamente lo que me estaba diciendo, pero en Cuba los creyentes nos decimos te quiero y con un boniato en la garganta. Te quiero, mi hermano, algo así bien fuerte. Yo sabía a qué se refería este hermano, pero con todo y eso no estaba adaptado a que me dijeran que me amaba. No pasaba así con la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses, aunque ahora era una colonia de Roma y ellos hablaban en latín, antiguamente habían sido una colonia de los griegos. Por lo tanto, ellos conocían el término que Pablo estaba usando. En otras ocasiones se ha explicado que en el griego no es como en el español, sino que se usan diferentes palabras para referirse a la palabra amor. Aquí Pablo está apelando a la palabra o hablando de la palabra que se refiere de ese amor ágape. ¿Y qué significa esto? Que es un amor que solo Dios tiene y es un amor que Dios ama así a Jesucristo. Dios nos ama así a nosotros y por implicación y en agradecimiento a ese amor debemos amarnos los creyentes unos a otros con ese mismo amor. Es un amor especial que solo Dios tiene. Es un amor especial con el cual solo Dios nos puede. Pablo le dice que se amen unos a otros. Como ya lo había dicho, Pablo podía utilizar todas sus credenciales, pero como una muestra de gran humildad les dice: amados míos. ¿Saben qué? Pablo los amaba genuinamente. Pablo no los amaba de boca para afuera, porque también ese amado, te amo, se puede volver un cliché. Y te amo, te amo, te amo, te amo. Pero lo de Pablo era real y él se lo había demostrado. Ahora llegamos a la orden de Pablo, a la orden que quiere que ellos obedezcan de manera proactiva. Y vamos ahí a la parte B del segundo, del capítulo, del versículo 12, capítulo 2. Y dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando el apóstol ahora le pide ocupaos, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo quiero que analicemos este versículo a la luz del versículo solamente. Yo les pido, mis hermanos, vamos a tratar de interpretar este versículo solo a la luz del versículo 12. Y Pablo les dice: ocupaos. ¿Qué le está diciendo? Esa palabra en el griego significa trabajen, produzcan, lleven a cabo, pero de una forma intensiva, en la máxima expresión de esas palabras. En otras palabras, Pablo le está diciendo: trabajen intensamente. Cuando él les dice ocupados, le está diciendo: trabajen muy intenso en vuestra salvación. Y note que Pablo no utiliza palabras al azar. Todas las cartas que Pablo escribió están llenas de teología y de práctica. Pero esta carta en específico tiene una mezcla de las dos.
De hecho, la teología es práctica y la vida práctica tiene que estar dirigida por la teología que nosotros aprendemos. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que ninguna palabra es en vano, Pablo les dice, ocupaos en vuestra. Cuando él le dice vuestra, ¿en qué salvación van a trabajar? Piensen bien, ¿en qué salvación van a trabajar? ¿En la de otras personas? No. ¿En la salvación futura que viene? No. Él está diciendo en la vuestra, en la suya, en la que ya ellos tenían. Sería, trabajen intensamente, en esa salvación que ya ustedes tienen. Aquí mismo en el capítulo 2, versos 4, Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Ese suyo es la misma palabra en el original. Así que Pablo literalmente se está refiriendo a la salvación de ellos. Trabajen intensamente en su salvación. La salvación que ya era de ellos, que ya la tenían. Entonces le dice, trabajen intensamente en ella. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para salvación en el griego es sotería y significa liberación o preservación. Por ejemplo, alguien regresaba sano y salvo de una guerra y no le sucedía nada, llegaba a su casa y se podía utilizar la palabra sotería, llegó sano, llegó salvo. En otro sentido que se podía utilizar era cuando alguien escribía una carta preguntando cómo estaba la salud del otro, cómo se sentía, y le podía preguntar, hazme saber acerca de vuestra sotería. Nosotros diríamos, hazme saber cómo estáis, cómo te sientes, cómo estás. Hay algunas traducciones del Antiguo Testamento que la presentan como resguardo y seguridad en general. Se utilizaba en el Antiguo Testamento como resguardo y seguridad en general. Pero aquí en el Nuevo Testamento no podemos, como uno dice, taparle el sol como un dedo. Y en muchas ocasiones la palabra sotería se utiliza de manera literal para salvación. O sea que Pablo les está diciendo, trabajen intensamente en la salvación que ustedes tienen, en la salvación que solo pueden recibir aquellas personas que han sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra forma de ser salvo. En 1 Corintios 15:11 Pablo dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Las únicas personas que pueden ser salvas son aquellas personas que han creído en Cristo y se han arrepentido. Y estas personas tienen una salvación. Y ahora Pablo le dice, trabajen intensamente en su salvación. En una ocasión, para hacerme entender un poquito más, había un culto parecido a este, había un predicador y había una mamá y una niña sentada en los bancos. El predicador dice este texto y dice, ocupaos en vuestra salvación. La niña mira a su madre y le dice, mamá, para ocuparnos en ella primero tenemos que tenerla, ¿no? Si no, ¿cómo nos podemos ocupar? Creo que fue un pensamiento bien aceptado de esta niña. Para ocuparnos de nuestra salvación, primero tenemos que tenerla. Entonces, amado hermano, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cómo nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación si ya somos salvos? Y como hemos visto en otras ocasiones, no hay forma de que la podamos perder. Lo que Pablo está hablando aquí, querido hermano, es que el creyente se ocupe de su santificación. En este contexto, Pablo está hablando, ocupaos intensamente en su santificación. John MacArthur lo define así. Es la obra de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo, apartándolo para sí y haciéndolo cada vez más santo, transformándolo progresivamente a la imagen al someter el poder del pecado en su vida y capacitándolo para llevar el fruto de la obediencia en su vida. En otras palabras, cuando Dios te aparta para sí, Él te va transformando más a la imagen de Cristo. Y para que esto sea posible, Él nos capacita con el poder del Espíritu Santo para luchar con el pecado y llevar un fruto de obediencia en nuestras vidas. Voy a intentar de explicárselo de una forma rápida para poderlo entender un poco teológicamente y prácticamente. Nosotros íbamos camino al infierno. Íbamos pecando, andábamos tal vez en idolatría, en hechicería, en borrachera, en orgía, en prostitución, muchas mujeres y pecados como tales. No nos interesaba a Dios ni estábamos buscando a Dios. En algún momento el Señor toca nuestro corazón y nos regenera. Abre nuestros ojos para que pudiéramos ver cuán mal nosotros estábamos.
Nosotros creemos y nos arrepentimos, ya que nuestra situación queda expuesta a nuestra mente y nos percatamos de cuán grave estamos. Nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y en ese momento el Señor nos justifica. ¿Qué significa que nos justifica? Imagínense una lista de pecados que nosotros teníamos. Eri trataba mal a su esposa, no cuidaba a sus hijos, era un borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Señor nos justifica, esa lista queda cancelada, queda borrada. Y en ese momento nosotros somos puestos delante de Dios posicionalmente como santos. Nosotros tenemos una santificación posicional. O sea, delante de Dios nosotros ya somos santos y hemos sido justificados. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Nuestro corazón es una fábrica de pecado. Nuestro corazón es como una factoría que no para y que no para y que no para. Y ya nuestra lista fue cancelada, pero nuestro corazón empieza a producir nuevos pecados. Tal vez después de cierto tiempo que ya llevan en los caminos del Señor, porque no son los mismos que al principio, y ya tal vez no eres un borracho, o tal vez hay un libro que, gracias al Señor, me he podido leer, de Jerry Bridges, que se llama Pecado Respetable. Pero hay otros pecados que constantemente le está ahí fabricando. El pecado del orgullo, el pecado de la falta de humildad, y pecados como ese podemos mencionar mucho aquí. En ese sentido empieza lo que se conoce como la santificación progresiva. Y de esa santificación Pablo está hablando. Tu corazón va a seguir generando pecado. Filipenses, ustedes están allá, ya ustedes han sido justificados, ya ustedes han sido regenerados. Delante de Dios ustedes son santos, pero su corazón sigue produciendo pecado. Trabajen intensamente en su salvación. Eso está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, cuando Dios te aparta para sí, Él te transforma a la imagen de Cristo. Querido hermano, el creyente que ya ha sido salvado es un creyente que lucha con toda su fuerza, trabaja intensamente para lucir más como Cristo, o sea, se ocupa de su salvación. Acabamos de ver el versículo y espero con la ayuda de Dios usted esté algo convencido de que aquí se está hablando de la santificación. Lo hemos visto a la luz del versículo. Ahora yo quiero que lo veamos de forma muy rápida porque no tenemos el tiempo y no es esta la ocasión, tal vez en otra ocasión, que lo veamos a la luz de toda la Biblia. A la luz de toda la Biblia, ¿qué está hablando el apóstol Pablo? Dice el doctor Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, en su libro Latinoamérica Despierta, 95 tesis para la iglesia de hoy, él dice que la santidad debe ser la marca distintiva del cristiano y nos invita a ser una ventana a través de la cual los hombres puedan ver a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Difícil, ¿no? Que las personas puedan ver a Dios a través de nuestra vida, de lo que somos, no solamente de lo que hacemos. Para esto uso un pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 11:44a, y dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. El Señor manda en el Antiguo Testamento a que ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos. En el Nuevo Testamento hay dos pasajes que se parecen mucho. Son jimaguas, casi gemelos. Y estos pasajes son Efesios 1, 3, 4, donde Pablo habla que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos predestinó para que fuéramos santos. No nos predestinó para otra cosa. Y Romanos 8, 28 y 29, que nos habla que Dios nos predestinó para que fuéramos como Jesucristo. ¿Qué combinación? Ser santos y ser como Cristo. ¿No se dan cuenta que es lo mismo? A la medida que vamos conformándonos más a la imagen de Cristo, es porque estamos. Entonces, a la luz de todas las Escrituras, podemos afirmar que Dios quiere que sus hijos trabajen en su salvación para parecerse más a Cristo. O sea, que trabajen en su santificación. Ahora, ¿en qué sentido nosotros debemos trabajar en nuestra santificación, querido hermano? Pues en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos trabajar intensamente por la santificación de nuestras almas. Como diría mi amado pastor Daniel, la parte que nos toca a nosotros. Debemos trabajar intensamente en nuestra santificación en todos los sentidos. Amado hermano, hay un peligro, hay un pequeño peligro. Y el peligro es que terminemos siendo unos pietistas en su manera radical.
¿Qué significa esto de pietismo? El pietismo es un movimiento que surgió en el siglo XVII, tal vez con una buena intención. Los luteranos ya de alguna manera se habían vuelto una religión nacional, pero al mismo tiempo se había vuelto una religión fría. O sea, solo iban a la iglesia, hacían las liturgias que tenían que hacer, pero como que faltaba, diríamos, ese sazoncito que tenemos los latinos, el sentimiento de la oración, todas estas cosas. Y también con una buena intención, un pastor llamado Spener, ¿qué fue lo que hizo? Él trató de empezar algún tipo de movimiento que luego se llamó así, el pietismo. Pero con el tiempo, este movimiento no se dirigió en una buena dirección. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las personas terminaron subrayando el esfuerzo personal y desatienden la confianza en el poder de Dios. Con el tiempo, tal vez lo que se volvió una buena intención, por eso digo pietismo radical, se volvió en que las personas ya no confiaban en Dios, sino se trataba de lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, porque yo sí trabajo en mi santificación, yo. Y esto es bien peligroso. Por eso le digo, amados hermanos, trabajen en su santificación intensamente, pero cuidado con el pietismo radical. Entonces, amados hermanos, ya vimos trabajar en la salvación a la luz del versículo 12, de alguna forma muy rápida, fugaz, lo hemos visto, trabajar en nuestra salvación a la luz de toda la Biblia, pero ahora yo quisiera que pudiéramos ver cómo se ve esto de trabajar en nuestra santificación intensamente, del versículo 12 y 13, a la luz del contexto. Desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 18, hay un contexto. O sea, Pablo va hablando de la carta, pero él la va dividiendo por partes, va tocando temas. Hay un tema específico que él está trabajando desde el verso 1 hasta el versículo 18. ¿Y qué es lo que sucede? En este contexto, lo voy a decir con mis palabras para no leerlo todo. Lo puede leer en su casa después. Pablo les pide, completen mi gozo estando unidos. Escuchen bien. Pablo le dice, completen mi gozo, ¿cómo? Estando unidos. Luego pasa a decirle, en humildad. Completen mi gozo estando unidos, pero se pone la cosa difícil, porque tienen que estar unidos ¿cómo? En humildad. Dice, estimando al otro como superiores a uno mismo. Y para esto, ¿qué hace? Nos da el mayor ejemplo que nos puede dar. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de Jesucristo, que se despoja de toda su grandeza y viene a morir por nuestros pecados y a vivir y a pagar y a llevar el pecado que nosotros teníamos que llevar. Y en ese sentido llegamos a nuestro versículo. Y ahora le dice, ocúpense en vuestra santificación. En el versículo 18, sí lo voy a leer, dirijan su mirada a los que tienen Biblia, dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo repetimos para poderlo entender a la luz del contexto. Ya hablé, trabajemos en nuestra santificación, ¿en qué sentido? En todos los sentidos, en todas las áreas, porque esa es la enseñanza bíblica. Pero de alguna manera, Pablo en específico está hablando de esto. En el capítulo 3, versos 18 y 19, Pablo habla de falsos hermanos que no estaban unidos en humildad de manera gozosa, trabajando en su santificación, sino todo lo contrario, solo pensando en ellos mismos y en las cosas de la tierra. Dice que se ocupaban de las cosas terrenales, no de las cosas del reino. Y en el capítulo 4, verso 2, recuerdan, les pide a Evodia y a Síntique que permanezcan unidas, que sean de un mismo sentir. En el capítulo 4, verso 4, le dice, de manera gozosa. ¿Cuál es mi punto? ¿A dónde quiero llegar? En este contexto, ¿cómo vamos a trabajar intensamente en nuestra santificación? El apóstol Pablo lo propone así. Hermanos, trabajemos unidos en nuestra santificación, pero con humildad. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo y hagámoslo de manera gozosa. ¿Qué mezcla de palabras? Trabajar de manera gozosa, en unidad, humilde, estimando a los otros como superiores a nosotros, en la santificación los unos de los otros. Y dice al final del versículo 12, ¿cómo lo van a hacer? Y dice, con temor y temblor. Aquí en estas dos palabritas no es que Pablo quiso decir con temor y con temblor, sino que está adicionando a la primera palabra otra. Todo esto debe ser en un contexto de respeto. En el mismo contexto que trabajaban los esclavos para sus amos, de una manera respetuosa. No era que venían al amo y se ponían a temblar, sino que lo hacían en un contexto de respeto. De la misma manera que nosotros debemos trabajar para nuestros empleadores. En ese mismo sentido, Pablo les está diciendo a ellos, sean proactivos, amados hermanos, en ocuparse
en su santificación, en trabajar duro en su santificación, pero hágalo con temor y temblor. ¿Y saben por qué? Porque tanto nuestra regeneración, nuestra justificación, como nuestra santificación, costó la sangre del Señor Jesucristo. Y Él lo acaba de decir antes del versículo 12. Cuando empieza el versículo 12 dice, por tanto, dando a entender que es una idea que continúa. Por tanto, y ahora Pablo nos dice todo esto, todo esto. Amado hermano, traigo algunas aplicaciones para nuestra vida en este primer punto. La primera es, hermano, no esperemos que nos estén supervisando para ser como Cristo. Seamos proactivos. Mi hermano, no esperes que alguien te esté mirando para ser como Cristo. Seamos proactivos en ser como Cristo, en trabajar en nuestra santificación. No esperamos que esté el jefe mirándonos, no esperamos que nuestra esposa nos esté viendo, o no esperamos cuando aparece un hermano de la iglesia y entonces cambiamos el tono de voz, cambiamos la cara, entonces, hola amado hermano, ya casi que nos conducimos diferentes. No, que no sea así, que seamos proactivos en todo tiempo, que busquemos la santificación, que trabajemos con ella en todo tiempo. Hermanos, roguémosle a Dios, segunda aplicación, amarnos unos a otros con este amor especial. Y aquí tengo para los pastores. Pastores, amen a sus ovejas con este amor especial. ¿Qué implica esto? Que las ovejas muchas veces nos van a traicionar. Que las ovejas muchas veces van a hablar más de nosotros. Y miro allá porque está el pastor Mario hoy aquí acompañando. El pastor Daniel está en médico y Fidia por problemas de salud no puede estar. Mi brother, nos van a traicionar en muchas ocasiones. Y aún así, con esta amada iglesia, los pastores le van a fallar. Nos vamos a equivocar. A veces por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones de tiempo, no vamos a poder estar con todos ustedes. Les vamos a fallar. Tienen que aprender a amarnos así. Pídele al Señor este amor especial que solo Él tiene. Y aquí hice un puntico uno que lo puse al final, y es este: amémonos en tiempo de pandemia. ¿Y qué quiero decir con amémonos en tiempo de pandemia? Mi amado hermano, aquí entre nosotros, como ya muchas veces lo hemos hablado, hay algunas personas que ven este virus como algo sencillo, como un simple catarrito, como una virosis o como algo que no tiene mayores consecuencias. Por otro lado, pueden haber otros hermanos entre nosotros que lo ven de otra manera, como algo diferente. ¿Qué propongo? Que en tiempos de pandemia nos amemos y nos sobrevivamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, para que esta pandemia no gane el partido, para que el partido lo gane Jesucristo, para el deleite de Él. Tercera aplicación, hermanos, trabajemos de forma muy intencional para parecernos más a Cristo. Y aquí viene el reto. Hagámoslos unidos. Trabajemos unos en otros para parecernos más a Cristo. Y ahí me vuelco. No solo te preocupes por trabajar intensamente en tu santificación, sino qué estás haciendo para trabajar en la santificación de otras personas. Y como la Biblia enseña, entonces hay un orden. ¿Qué estás haciendo para ocuparte de la santificación de tu esposa? ¿Estás velando porque tu esposa lea las Escrituras? ¿Estás velando porque tu esposa se acerque a Dios? ¿Les estás proveyendo tiempo para que ella pueda tener tiempo tal vez con otra hermana y tú como líder del hogar tener que hacer lo que tengas que hacer por el bien del alma de tu esposa? Esposa, ¿qué estás haciendo por la santificación de tu marido? ¿Hasta dónde estás trabajando de manera unida para que él pueda parecerse más a Cristo y para que él también pueda trabajar en la vida de otros? ¿Qué están haciendo por la santificación de sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le leyeron la Biblia a sus hijos? O que velaran porque ellos las estuvieran leyendo, o que se sentaron a orar por ellos. No les estoy peleando, les estoy animando, les estoy exhortando por el bien de su alma. Pero aquí mismo, hermanos, trabajemos de forma muy intencional para parecernos más a Cristo. Hagámoslo unidos, pero hagámoslo humilde. Te puedes encontrar en una situación tal que tanto tu esposa como tu esposo o tus hijos no quieren seguir trabajando en su santificación, o no quieren hacerlo a la velocidad que tal vez el Espíritu Santo está trabajando contigo. Pues en tal situación, amado hermano, mantente humilde, unidos y humildes. Así tal vez nos va a pasar con hermanos en la iglesia, que nosotros quisiéramos ya que corran, que dejen, deja la bobería, deja ya, se me está saliendo el cubano, deja todo eso que tienes que dejar, parécete más a Cristo, ya, como decía el pastor Daniel, ya no eres un niño ni un joven, ya eres un hombre en la fe, deja lo que era de niño. Pero tenemos que tener paciencia, hacerlo con humildad, recordando que un día tal vez nosotros también estuvimos ahí. Y por último, hagámoslo de manera gozosa y que traiga gozo a otros.
Mi hermano, trabajar con vidas es difícil. Miren, yo soy médico veterinario de profesión y lo más difícil para mí no era como cuando me traían el perrito enfermo. Era cuando el dueño del perrito venía a traerme el perrito enfermo. Porque las personas son difíciles de tratar. Somos una fábrica de pecado. Por eso tenemos que pedirle a Dios que ponga gozo y paz en medio de todo este proceso de santificación, trabajando los unos con los otros. Porque nos podemos encontrar trabajando en la santificación de nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, pero no de una manera gozosa, sino estresado, triste, preocupado, y casi que se vuelve como una cosa rutinaria, una cosa no deleitosa. Pidámosle a Dios ese gozo que Pablo quería que tuviéramos. Me faltan 3 aplicaciones más. La 4, trabajemos de manera muy seria porque Dios entregó lo más preciado que tenía por nuestra salvación. Trabajemos en nuestra santificación con mucha seriedad, con temor y temblor, con mucho respeto. 5, cuidémonos del pietismo radical. Mi hermano, que el cuidarnos de nuestra salvación no nos lleve a creernos nosotros que somos la última Coca-Cola del olvido, o que somos la gran cosa, o que por nuestras propias fuerzas, mira lo que he logrado, leo la Biblia 3 veces al día, ayuno, me lavo la cara, todo lo que hacían aquellos fariseos. No, error, negativo, que no suceda eso. Por último, recordemos que todos debemos trabajar en nuestra santificación sin importar nuestro color de piel o posición social. Cuando me refiero a unido, dice que se convirtió una señora que era de Tiatira, o sea, era de Asia, era de otro lugar. Había un carcelero que era de Filipo. Y si, como algunos comentaristas dicen, tal vez la muchacha que tenía aquellos demonios que iba dando voces, aquel espíritu de adivinación, fue liberada y también se unió a la iglesia, que es muy probable, posiblemente fuera de África o de otro lugar, no lo sabemos. O sea, tenemos a 3 personas de 3 lugares distintos, posiblemente con 3 colores distintos. Por otra parte, tenemos una empresaria, que esa mujer de Tiatira, con un nivel de vida, lo que ella hacía le daba mucho dinero. Tenemos un carcelero, vamos a decir, en la clase media. Y tenemos por último aquella pobre esclava que no tenía nada, posiblemente acababa de convertir. Y si bien ella no se convirtió, es muy probable que en la iglesia de Filipo hubieran otras personas en tal situación. En medio de una iglesia mixta, el Señor quiere que trabajemos en nuestra santificación. Miren, es muy fácil una iglesia de cubanos, una iglesia de coreanos, una iglesia de puertorriqueños. Lo difícil es aquí, en la diferencia de nosotros. Diferencias económicas, diferencias de colores y trabajar unidos, diferencias de lo que sea, hasta de pensamiento político. Pero ¿qué es lo que nos une? Jesucristo. Y ahí junto en ese contexto, luchar por la santificación de nuestras almas con temor y temblor. Entonces, mi amado hermano, habiendo visto nuestro primer punto, donde aprendemos que los creyentes tenemos que ser proactivos en ocuparnos de nuestra salvación para el deleite de Dios, pasamos al segundo punto, donde planteamos que los creyentes podemos ocuparnos de nuestra salvación para el deleite de Dios. ¿Pero cómo? ¿Y cuál sería la segunda parte? Hay bastante calor, ¿eh? Yo lo siento aquí. Y la segunda parte sería de una manera que reconozca nuestra insuficiencia, una manera que reconoce su insuficiencia. Y ese sería mi segundo y último punto. Yo les dije, trabajen en su salvación, trabajen en su santificación de forma proactiva, que nadie tenga que estar supervisándolo, que ustedes se ocupen, que ustedes cumplan ese imperativo. Pero ahora les digo, hagámoslo de una manera donde cuando nosotros estemos trabajando en esa santificación, nosotros podamos reconocer nuestra insuficiencia, de una manera que reconozca su insuficiencia. ¿Quién es suficiente para trabajar en su santificación por él solo? Si no éramos suficientes para buscar a Dios un día, ¿cómo vamos a creernos que por nosotros mismos podemos coger esa salvación, echarla en la espalda y llevarla y guardarla durante todo el camino? Si Dios no nos manda ayuda, como en el progreso del peregrino, bien difícil sería. Cuando utilizo la palabra reconocer, me refiero a que reconoce, examina y se da cuenta que por ella sola no puede. Leamos el versículo 13 y dice el versículo 13, y ahora sí tenemos una luz completa del pasaje. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como cachán, ahora sí se entiende esto. Yo puedo trabajar intensamente en mi santificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está dando una razón
una explicación de lo que anteriormente le había planteado. Él plantea, trabajen intensamente en su santificación. Y ahora dice, ¿por qué? La explicación. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque Dios es quien produce el querer como el hacer. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, vamos a pasar por un lugar oscuro y nuestros niños tienen miedo, y nosotros le decimos, papi, no tengas miedo, papá está contigo, no temas. Nosotros le estamos dando la razón por la cual ellos no deben tener miedo. ¿Por qué? Porque su papá va a producir el querer como la acción. Y aquí viene la razón, la explicación de por qué ellos pueden obedecer confiadamente, tranquilamente en su salvación. Y es que Dios produce, dice Dios, porque Dios es el que vosotros, Dios opera en el creyente. ¿En qué creyente? En el verdadero creyente. Esta carta es para cristianos, en aquel que se ha arrepentido y creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese como el hacer. El querer significa en el griego el desear. Cualquier deseo que tengas es Dios quien lo obra en tu vida. Y el hacer significa, y viene del griego energeo, que es la misma palabra que utiliza para produce, y es que es Dios quien produce en nosotros. De alguna manera pudiéramos decir, porque Dios es quien obra, quien opera tanto el desear como el obrar de nosotros. Dios es el que hace eso, mi hermano. Si tú deseas algo noble, algo puro, algo correcto, es porque Dios lo pone en tu corazón. Él pone el deseo. Y si tú lo llevas a cabo, si tú lo obras, si tú lo operas, también es Dios quien se lleva la gloria. Spurgeon lo explica. Obramos en nuestra vida exterior todo aquello que Dios constantemente obra en nosotros en las profundidades de nuestro ser espiritual. En el versículo 12 habíamos dicho, ocupado, trabajar intensamente. Y ahora podemos completar esta frase. O sea, es un trabajo que ocurre de adentro para afuera. ¿Y qué me refiero con eso? Que si Dios es el que lo produce, no somos nosotros los que lo hacemos. No es poner un poquito de coloreta a nuestro pecado. No, es algo que Dios va obrando de adentro para afuera. Me acuerdo en mis primeros pasos como creyente, cuando todavía coqueteaba con el pecado de una manera más fuerte. No quiere decir que ahora no peque. Y me acuerdo que lloraba y le decía, Dios mío, ayúdame. Y poco a poco Dios fue haciendo una obra de adentro para afuera. Porque nosotros podemos aparentar, pero solo Dios puede trabajar en nuestros corazones de adentro para afuera. Si Dios no obra para que desees, quieras ser santo, quieres ser como Cristo, entonces eso nunca va a ocurrir. Spurgeon lo dice así refiriéndose al querer. Él obra en nosotros el deseo de la santidad, la decisión de dejar el pecado, la punzada de dolor por nuestro pecado, la firme determinación de que no caeremos más en ese pecado de nuevo. Todo es de Dios. Y el que dio el deseo, ciertamente lo cumplirá. Cuando te sientes que estás pecando, cuando te sientes que no quieres pecar más, ¿sabes a quién tienes que darle las gracias? A Dios. Amado hermano, si te encuentras en una lucha encarnizada ahora mismo con el pecado, pues te tengo buenas noticias. Pues eres un creyente y el Espíritu Santo te está llevando a desear ser como Cristo de esa perdición. Dios no te va a dejar solo. No estás solo en esta lucha. Si ya lo estás deseando, es porque Dios está trabajando. Tal vez todavía no lo estás orando. Tal vez todavía estás apretado ahí, atrapado en el alcoholismo, en la droga o qué sé yo, en qué cosa estás atrapado, con qué cosa estás combatiendo y el Espíritu Santo está trabajando en ti. Pero no te des por vencido, porque si estás deseando, es Dios quien produce ese deseo. Y el mismo que produce ese deseo es el que va a producir que tú puedas luchar, obrar y vencer ese pecado. No te voy a dejar en medio camino. Y dice Spurgeon, el hacer. El que le dio a usted la voluntad, no lo dejará allí. También obrará en usted el poder de hacer, el poder de alcanzar la victoria, el poder de aniquilar el más alto orgullo vendrá de él. No tema, aunque su vida interior esté bajo 10,000 peligros, Dios le dará poder para hacer lo correcto, lo justo, lo agradable, lo verdadero, porque Él obra gloriosamente en usted. Dios no te va a dejar en medio camino. Y si ya Él te está dando esas punzaditas que da el Espíritu Santo, ese deseo de abandonar ese pecado que te agobia, que te maltrata, que te machuca, Él también va a obrar en ti el que tú lo puedas obrar, el que tú lo puedas operar, que lo puedas
hacer. Ahora te digo yo, querido hermano que estás aquí, que tal vez nos están escuchando o nos van a escuchar en otra ocasión. Mi hermano que estás luchando con el pecado y sientes de fallecer, no te des por vencido. Escucha bien, no te des por vencido, porque si Él está produciendo en ti el querer, el desear, alejarte de ese pecado, Él también te capacitará para el hacer. Su ayuda no tarda. Él no deja obras a medias. Dios no hace las cosas a medias. Ahora, si en su gracia y misericordia Él te ayuda a salir de ese tormento que estás atravesando, de ese valle de sombra y de muerte, no pienses ni por un segundo que por tus propios esfuerzos saliste de ahí, sino más bien reconoce tu insuficiencia y glorifícalo y agradécele a aquel que produjo el querer y el hacer para su deleite, para su beneplácito. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Tú o Dios? Pablo termina diciendo que Él nos da todos estos beneficios por su buena voluntad. MacArthur lo traduce así: Dios quiere que los cristianos hagan lo que a Él les satisface. ¿Y cuál es el peligro aquí, amado hermano? El peligro aquí es caer en una especie de quietismo. El quietismo también es una corriente que surgió alrededor del siglo XVII, en los años 1600. ¿Y qué decían ellos? Como Dios es el que produce el querer como el hacer, pues nosotros nos sentamos a contemplar y a relajarnos. Algo así como la vida americana esta perfecta, así de... Me encontré una persona una vez que su mayor hobby, a mí me gusta jugar fútbol, era sentarse así, que nadie lo molestara y estar tranquilo. Algo así eran los quietistas. O sea, Dios es el que va a obrar, Dios es el que va a producir. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo me voy a sentar a contemplar. Ese es el quietista. Mi hermano está practicando el quietismo. Miguel de Molino fue una de las personas que propulsó esto, saliendo un poco ahí del monasticismo y del pensamiento de la iglesia romana. Y propone una pasividad y entrega en las manos de Dios. No, Dios es el que me santifica, decía Miguel de Molinos. Amado hermano, revisando el contexto, recordamos que al parecer los filipenses tenían problemas en su unidad, lo cual muy probablemente era provocado por su falta de humildad. O sea, problemas en nuestra humildad, en no considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, va a traer problemas en nuestra unidad. Por lo cual Pablo les pide, hagan un trabajo intenso en su santificación, pero Pablo no los deja desesperanzados, sino que les da la razón por lo cual sí lo podían lograr. Y esa razón es que Dios trabaja, obra en ellos todos sus deseos y las acciones. Dios produce el querer como el hacer. Por lo cual, Él los acompañará en su obra de santificación hasta el final. Y con el poder del Espíritu Santo hará una obra de adentro hacia afuera para su propia satisfacción y deleite. Porque el mayor beneplácito de Dios es la obediencia del cristiano. Dios quiere que seamos proactivos, mi hermano. Y Dios quiere que reconozcamos nuestra insuficiencia. La gloria es para el Señor. Amado hermano, yo quiero que te imagines que estás en un partido de fútbol. Y en este partido de fútbol, tu equipo está perdiendo 2-0. Tu técnico te grita, trabaja duro, trabaja intensamente. Y tú corres, vas, vira, pero ves que nada pasa. Sigue perdiendo 2-0. Pero de pronto tu técnico te recuerda, en el segundo tiempo va a entrar el mejor jugador. En este caso yo te puedo decir, en el segundo tiempo va a llegar el Espíritu Santo. Sigue trabajando, no te des por vencido. No es que el Espíritu Santo no está ahí, Él está ahí porque Él también está produciendo en ti el querer. Él va a producir en ti el obrar. No te apartes, lo más fácil es dar para atrás. No, lo mejor está por venir. Hermanos, para concluir, ya termino. Seamos obedientes, trabajemos de forma a Cristo. No nos olvidemos que es gracias a su obra en nosotros, produciéndolo todo para su deleite, para su beneplácito. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos ante ti, Dios, reconociendo, Dios, que si disfrutamos de algún tipo de santidad es gracias a ti, porque tú eres quien produce en nosotros, Señor, el querer como el hacer, el desear como el obrar, Dios. Padre, si podemos acercarnos a ti, Señor, es porque ya tú nos regalaste la salvación y porque ya tú nos has dado el Espíritu Santo. Ayúdanos a trabajar en nuestra santificación, en nuestra salvación, en nuestra santificación progresiva, Dios. Pero Padre, sería muy fácil que cada uno en tales tareas. Pero esto no es lo que tú propones en tu palabra, Dios. Propones que lo hagamos en un contexto de unidad, con humildad y de manera gozosa, Dios.
Cuán difícil es esto para nosotros, Dios, con nuestros corazones dañados por el pecado, que cada día generan nuevos pecados o que quieren regresar a los antiguos, Dios. Ayúdanos tú, Señor. Solo no podemos. Cuida tu iglesia, Señor. Padre, si hay alguna persona aquí de visita que no te conoce, Dios, toca su corazón y permítele que pueda disfrutar de este gozo de tenerte a ti en esta pelea del día a día, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.